procesos psicológicos derivados de la migración, ¿no? Y si bien, pues el duelo es muy incómodo, pero el migratorio es muy complejo porque son muchos duelos al mismo tiempo, son muchas pérdidas a procesar al mismo tiempo. Y El día de hoy está con nosotros Irene del Valle, psicoterapeuta, especialista en relaciones personales y también en un tema que de alguna manera nos toca a cada uno y hoy en día mucho más, que es el tema derivados de la migración, estos procesos psicológicos, moverse de país, pues entrar a una nueva cultura, tener relaciones con una persona pues que no es de tu país, de tu cultura, y esto conlleva un montón de temas que muchas veces no sabemos cómo tratar y que se nos presenta como una dificultad cuando en realidad pueden verse de muchas otras maneras. Incluso Irene ha escrito un libro que se llama Ni de aquí ni de allá. Bienvenida, Irene, un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. bueno, primero que nada, Orly, muchísimas gracias por nuevamente invitarme a este espacio, invitarme a formar parte de este proyecto tan lindo que es Global Mindfulness Group. Estoy muy agradecida por todos los espacios reflexivos en los que hemos colaborado, así que es un placer estar aquí platicando contigo un poquito de mi bebé, de mi proyecto y de este tema que sí, como bien lo dijiste, creo que es súper importante porque es cada vez más común, ¿no? La globalización ha hecho muy cercana y muy viable la migración. Creo que los motivos migratorios cada vez se amplían más, ¿no? Hay gente que simplemente lo hace por salir de su zona de confort, por vivir otra experiencia, hay gente que por estudios, por trabajo, por amor. Desgraciadamente todavía sigue existiendo la migración forzada por temas sociopolíticos, ¿no? Entonces, si bien es una experiencia que cuando es elegida es muy idealizada, ¿no? O sea, porque siempre para hacer un movimiento tan grande, tiene que haber un sueño grande, tiene que haber ilusión, tiene que haber expectativa. Pero yo siempre comparo mucho la migración y el amor porque creo que están muy idealizadas y que cuando no hay un trabajo previo de conciencia de lo que sí es, de lo que nos podemos enfrentar, no hay una preparación, pues obviamente si bien trae toda esa riqueza, o sea, no digo que emigrar sea horrible, pero sí nos confronta con nosotros mismos y sí nos confronta a procesos como lo es el duelo migratorio, que es pues procesar la pérdida de todo eso que hemos soltado, ¿no? Por mucho que querramos vivir esta experiencia, estamos soltando toda una certeza, toda una zona de confort. Entonces, pues eso trae su complejidad emocional. Así es. Y este libro, si nos puedes mostrar este libro, Ni de aquí ni de allá, que tiene un título pues ideal, eh, que toca justamente estos temas derivados de la migración, que hoy en día pues es tan común, ¿no? Y por tan distintos motivos. Em, Cuéntanos en tu consulta, en lo que ves, en tu misma experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención o por qué razón decidiste que era un tema que era importante tocar y importante poder discutir y profundizar un poco, ¿no? ¿Qué son quizás, esas dificultades que se presentan en la mayoría de personas? Y cómo, al contrario, ¿no? Poder utilizar todo eso a nuestro favor. Ujú. Bueno, justo lo que vi en mi experiencia y lo que también empecé a ver en las personas que acompañé fue primero que después de esa idealización viene un duelo que muchos de nosotros, desde el desconocimiento de que es parte del proceso, vivimos con mucha culpa y con mucha resistencia, ¿no? Yo me acuerdo que decía, qué raro, porque yo tiendo más como a la ansiedad o he experimentado ansiedad en mi vida, pero nunca como esa sensación de depresión, que era lo que yo sentía, y yo decía, estoy deprimida, ¿no? Estoy loca, soy malagradecida, soy la única persona que no está experimentando esto de manera positiva como todo el mundo. Y cuando llego a leer a José Bachotegui, que es un psiquiatra catalán, que hablaba del síndrome de Ulises y del duelo migratorio, sentí que algo hizo clic en mí, ¿no? Entonces, mi primera motivación para trabajar con migrantes y luego para hacer mi blog y todos los contenidos que hago, pero también para escribir este libro, fue eso, como creo que a mí me hubiera apapachado mucho el alma saber lo que estaba experimentando, poder nombrarlo, y cuando lo hice hubo un cambio, hubo un alivio, entonces yo quería generar eso, ¿no? Como
que fuera una brújula que diera entendimiento a la experiencia, que diera sentido al camino, que también aliviara, ¿no? Decir, no estoy loco, loca, no soy el único o única que está viviendo, pues esta dualidad de por un lado sí querer esta experiencia, pero por el otro lado extrañar o tener resistencia o sentirme muy triste y muy enojado, ¿no? De que las cosas no sean como las había esperado o soñado. Entonces, bueno, eso lo vi pues muy común en personas de diferentes culturas, diferentes países, porque primero decía, bueno, pues es que somos los latinos, ¿no? Porque los latinos somos muy familiares. Pero empezó a llegar a mi consulta gente de Irlanda, de Noruega, de Dinamarca, que tenían la misma sensación, ¿no? Yo decía, ¿cómo culturas que percibimos a veces como más frías, pues están viviendo el mismo proceso? Entonces me di cuenta que era algo muy compartido, muy humano, y de ahí empecé como a leer más sobre los procesos psicológicos derivados de la migración, ¿no? Y si bien, pues el duelo es muy incómodo, sea cual sea, por la muerte de un ser querido, por una ruptura, pero el migratorio es muy complejo porque son muchos duelos al mismo tiempo, son muchas pérdidas a procesar al mismo tiempo, y además es un duelo ambivalente porque va y viene, ¿no? En fechas importantes, o cuando vamos pero regresamos, o cuando nos visitan, o en nuestros cumpleaños, o sea, como que se reactiva y se desactiva, y también porque eso que estoy perdiendo está ahí en otro lugar, simplemente no lo estoy eligiendo, no es como una persona que muere, que ya no va a estar nunca más, ¿no? O una relación que ya sabemos que no vamos a regresar a ella. Yo a mi país podría regresar, mi gente está ahí haciendo sus cosas, yo podría regresar a esa vida. Entonces es un duelo que tiene como esa ambivalencia, ¿no? Y, y bueno, pues si bien, nuevamente, como lo decía, el duelo es incómodo, pero atravesándolo trae mucha riqueza el poder desapegarnos, ¿no? Darnos cuenta que nuestra construcción de nosotros mismos, de nuestro propósito vital, de nuestro bienestar, no de nuestra felicidad, porque la felicidad son momentos puntuales, pero de nuestro bienestar es independiente a donde estemos. Para mí ese ha sido uno de los aprendizajes más grandes, porque me ha hecho, pues sí, ser casa y hogar para mí, ¿no? Y eso creo que tal vez no lo hubiera aprendido o me hubiera costado, lo hubiera aprendido por otra vía de no haberme ido de mi país. Entonces, eso ha sido como una de las grandes ventajas. Creo que has dado en algo muy certero, ¿no? Porque normalmente, o yo también hablo un poco quizás de mi experiencia, nos enseñan que es el entorno lo que nos hace, o nos identificamos tanto con el entorno y con las relaciones que generamos alrededor nuestro, sea con personas, sea con un lugar físico, sea con que muchas veces, de alguna manera, esos lazos energéticos y esos lazos de relación que creamos, se nos genera una especie de codependencia, ¿no? Pero cuando tú, en algún momento de tu vida, y sobre todo las personas que migramos, tienes que ser casa tú, en ti, Sí. ¿no? Hay una experiencia distinta porque ya no tienes esa misma relación con tu entorno y el apego no es igual, tiene ya otra connotación, tiene otro valor y te Ujú. vas dando cuenta que siendo tu casa, que lo has dicho perfectamente, porque en ti está todo, puedes llevarlo y acompañarte en todo momento. Y creo que varios temas que se tocan dentro de esa experiencia que uno va generando dentro de uno mismo, ¿no? Sí. Entonces, creo que en ese aspecto es una experiencia única, Ujú. porque ya empiezas quizás a relacionarte con los demás, ya no desde una necesidad, sino desde una correspondencia, ¿no? Más auténtica con quien eres, eh, contigo, ¿no? Y con lo que estás de alguna manera queriendo de tu vida, ya no lo que te hace muchas veces quererte sujetar a algo porque lo necesitas, sino porque es, es parte de lo que tú eres internamente en el reflejo. Entonces, crea una experiencia muy distinta, yo creo, de vida en cómo te relacionas, en cómo te mueves, en cómo te expresas. Ujú.
y claramente en donde vayas a ir, ¿no? Sí, ¿Y cómo sí. lo ves en el tema de relaciones, no? Porque, a ver, digo yo, toda la gente joven, me imagino que te ha pasado igualmente, viajas a un nuevo país, una nueva cultura, pues conoces a gente de otra cultura, tiene que haber algún tipo de intercambio, algún tipo digamos, de qué tomo, qué dejo, cómo me adapto, ¿no? ¿Qué hace mi cultura aquí? ¿Cómo puedo recoger esta otra cultura? Que creo que eso es algo súper importante porque dentro de la migración, cuando rechazamos la cultura a la cual llegamos, Ujú, estás rechazando toda la experiencia, no es ujú. necesario rechazar, al contrario, ¿no? Puedes abrazar más que una cultura, puedes abrazar más que una forma de vivir. Entonces, ¿cómo se da eso en el caso de las relaciones amorosas, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Le diste un punto muy importante y aquí siempre me gusta ser muy transparente y muy honesta y es, yo al inicio tuve mucha resistencia a España, mucha resistencia porque sentía que si abrazaba cosas era como soltar o ser desleal a México, ¿no? Y cuando comprendí que no, fue cuando empecé a integrarme de verdad y no fue algo sencillo ni rápido, sinceramente, entonces, veo que es algo también muy común, que esta Mm. resistencia es un mecanismo de defensa ante el miedo de perder esta identidad, esta yo que hasta ahora conozco, porque de cierta manera es como una pequeña muerte simbólica en donde para construir esta yo que es de aquí y es de allá, tiene que morir la que estaba allí, ¿no? Que de hecho yo siempre digo que muere el día que nos subimos al avión. Lo que pasa que nos resistimos y nos aferramos a esa versión. Em, pero cuando nos relajamos y permitimos también que la cultura nos empape de lo que nos hace sentido, no tiene que ser de todo. O sea, yo creo que Ujú. es un proceso bien bonito porque es qué valoro y qué quiero sostener de esta cultura y qué valoro y sostengo de mi cultura, ¿no? E impacta todas nuestras relaciones, tanto las que dejamos, porque entonces las personas ven que hemos cambiado, que no somos los mismos, y eso puede no gustar a la gente de nuestro país, o pueden también necesitar como tiempo de procesar esta nueva versión, ¿no? Pero a nivel pareja, pues sí, definitivamente también depende mucho de cómo maneje este proceso la pareja o el miembro local o nativo, que yo lo llamo así, que de hecho el segundo libro que estoy escribiendo va solamente de parejas interculturales y es un workbook, porque la idea es que tengan herramientas de lo que yo he ido aprendiendo de la mano con parejas. Pero si el miembro local o nativo impone mucho u obliga a que su Mm. pareja adopte la cultura totalmente y no le da espacio o no se interesa incluso por también integrarla de su pareja, la resistencia aumenta, o sea, genera todavía más bloqueo, más negación, ¿no? Entonces creo que aquí tiene que haber o sea, una receptividad mutua, una flexibilidad mutua de decir, si yo me estoy interesando por alguien de otra cultura, aunque esté en mi país, yo tengo que también tener una mirada intercultural y el nosotros que formemos seguramente sea una mezcla de ambas culturas. Y ya no solo seguramente, ojalá, porque eso es lo que nos va a dar riqueza, ¿no? Entonces, creo que es un proceso que tanto en individual como en conjunto, tanto con pareja o con amigos o con personas también en las relaciones laborales, ¿no? El ampliar la mirada y no querer imponer o no querer como sostener solamente la cultura, porque a mí lo que me pasaba es que yo quería que España fuera México y España jamás iba a ser México y está bien que no sea México. Y cuando solté también desidealicé mi país, que si bien lo amo, me encanta, hay muchas cosas que me encantan, pero hay otras cosas de México que no quiero y por eso sigo también en España, ¿no? Entonces creo que es esta flexibilidad y este soltar y este desidealizar los lugares, tanto al que llegamos como del que venimos. O sea, creo que todos los lugares tienen sus virtudes, sus cualidades, sus luces, pero también pues aquellos aspectos que no nos encanten, ¿no? Entonces, abrir esa visión es muy útil. Y cuéntanos un poco de tu libro. El libro cuenta sobre experiencias, sobre los casos que has tratado tú como psicoterapeuta, habla del proceso en sí. Cuéntanos un poco para la gente que pueda decir, uy, este tema, pues a mí me parece importante, me llama eh, y quisiera pues leer el libro, ¿no? Porque yo creo que es un tema relativamente de interés nuevo, si bien es cierto existe desde siempre, hoy en día claramente la migración
pues es un tema muy actual y se ve, porque además incluso existe la migración dentro de un mismo país hoy en día desde, ¿sabes?, de un pueblo a una ciudad enorme. O sea, también hay un proceso muy distinto. Ujú. Entonces, cuéntanos un poquito cómo está estructurado tu libro para aquellas personas que les puede interesar. Vale, pues sí, por supuesto tiene una parte teórica en donde explico todos estos procesos. Investigué, leí muchísimo, vienen todas las fuentes en el libro, pero yo no quería que solo se quedara en teoría o yo no quería que solo fuera como información y ya está. Entonces metí, por un lado, extractos de mi diario personal de estos diferentes procesos, ¿no? O sea, extractos de mi diario cuando estaba en duelo, cuando estaba intentando reconstruirme laboralmente, cuando se murieron mis abuelos, o sea, como de varias experiencias que para mí fueron complejas, decidí compartirlo porque creía que era una manera como honesta de no solo como sentarme a hablar de la teoría y no contar pues todo lo que me había llevado, ¿no? Ir a voltear a ver toda esa teoría. Entonces también está esta parte de la Irene migrante y humana. Pero también decía, bueno, creo que se queda muy corto si solo hablo desde mi experiencia, ¿no? Que es una experiencia que me gusta siempre recordar lo que es desde el privilegio. O sea, mi migración fue voluntaria, yo tenía pues el apoyo de mi familia si quería regresar, era viable regresar. Hay gente que no tiene muchos de estos privilegios, ¿no? Migré también para estudios, después pues obtuve mi visado para poder reconstruirme. Entonces tuve muchos privilegios que sostenían mi migración y quería que hubiera otras voces. Entonces también integré de forma anónima, por supuesto, testimonios de pacientes, de personas que he acompañado, de amigos, ¿no? Y que hablaran de nuevamente los diferentes temas, porque para mí era importante que hubiera todas esas tonalidades, todas esas voces. Y luego hay, después de cada capítulo hay pequeñas reflexiones o pequeñas invitaciones como de llevar a la práctica la teoría, ¿no? O sea, cómo yo migrante o pareja de un migrante o familiar de un migrante o persona en contacto con migrantes puedo llevar el duelo migratorio de una forma práctica y estratégica en la vida. Entonces también tiene como pequeños ejercicios o invitaciones de cómo cambiar la postura o la actitud o tener ciertos comportamientos que faciliten el, pues, sanar la migración, ¿no? Y hacer consciente el proceso y sacarle utilidad al proceso. Entonces, esa es más o menos la manera en la que está escrito. Vale. Y bueno, sería bueno, oportuno decir de que, bueno, para si alguien todavía no lo captó, es que eres mexicana, que es un país pues, que es un país muy rico, que tiene una cultura muy propia, ¿no? Y muy definida. No todos los países tienen ese tipo de cultura tan particular. Hay países que son más, yo a veces veo, ¿no?, que las culturas son un poco más moldeables o más, más flexibles en el sentido de que tiene un poquito más de todo, pero México es un país power, tiene una cultura muy hecha y de identidad y bueno, que es maravillosa, tengo que decir, a mí me encanta México. eh, y bueno, y también uno puede ver, ¿sabes? Escuchas una canción, ¿sabes? Que es México, la comida, o sea, tiene una cultura propia, auténtica y llamativa, ¿no? España, donde resides, Ujú. pues también tiene una cultura con mucha personalidad. Son así, son culturas con personalidad, ¿no? Sí. Con personalidad fuerte. Entonces, Ujú, claro, tiene que haber alguna especie de, de casamiento entre esas culturas, ujú, ¿no? Y de adaptabilidad que yo siempre veo que es uno de los temas que a muchas personas les cuesta, porque incluso o reprimen de la ujú, cultura de donde vienen porque se quieren asimilar de tal ujú, manera, ¿no? Eso veo mucho. Yo soy peruana, no vivo en Perú hace muchísimos años y a veces, por ejemplo,
Me ha pasado que estoy viajando y veo a alguien que yo sé que es sudamericano, que puede ser de Perú, y a veces me ha pasado que pregunto, oye, y me niegan un poco, ¿no? Yo digo, ¿por qué estás negando tu cultura si estás, no importa que estés en otro país, al contrario? Entonces Ujú, creo que así como esto también está el otro reflejo de la persona que no puede dejar su cultura y que le cuesta tanto adaptarse a una nueva. Entonces creo que es un tema súper interesante que hoy en día pues sería bueno poder realmente entenderlo mejor porque hay tanto para ganar del poder embrace las ujú, culturas, porque sí, finalmente eh, como seres humanos hoy en día somos seres tan ricos, ¿no? Y la cultura de un país puede aportarnos tanto como la nuestra propia y en ese casamiento, digamos, de culturas hay una riqueza maravillosa porque además te, te abre los ojos a lo que es un nuevo idioma, una nueva cultura, una nueva forma de vivir. em, mm, y creo que son procesos que si bien para mucha gente son difíciles, en su mayoría, sobre todo, pues de acuerdo a la situación, por como dijiste bien tú, que se haya emigrado, creo que es un tema súper interesante y estoy segura que tu próximo libro incluso va a ser un éxito porque hoy en día pues hay muchas relaciones interculturales donde ahí ya se presentan otro tipo de situaciones quizás un poco más complejas, ¿no? Al tener que vivir, convivir, casarte y relacionarte incluso amorosamente con otra persona, ¿no? Y cómo establecer esas pautas para que sea lo más provechoso mm. y sacarle el jugo a esa riqueza maravillosa. Así que cuéntame un poco, el libro lo pueden encontrar en Amazon, ¿dónde lo pueden Sí, leer o? está disponible en español, ni de aquí ni de allá, está disponible también en versión inglés, Not From Here nor From There. Está en Amazon en todos los países. En España también está en FNAC, la Casa del Libro. En México también está en varias librerías como El Sótano o Gandhi. Estoy casi segura que también en Perú está en alguna grande, o sea, está en varias librerías de Latinoamérica. Está en Mercado Libre, así que bueno, realmente lo pueden encontrar por varios lugares, tanto en versión tapa blanda como en ebook. Y sí, en inglés y en español. Pues súper, Irene, y te felicito por traer este tema, por tocar este tema, por tu libro, ni de aquí ni de allá. Pues que yo me siento muy, muy reconocida en lo que has hablado y estoy segura que mucha gente estará interesada en poder profundizar este tema. Y bueno, y finalmente como humanidad enriquecernos tanto y tener esta mirada de acoger no solamente nuestra cultura, pero la cultura de los demás Ujú, con emoción, con cariño, con satisfacción y recoger ese tesoro que existe tan maravilloso en las ujú, culturas de cada país. Y sé que eres psicoterapeuta, que vives en Sevilla para las personas que nos están viendo y que pues tienes tu consulta abierta, así que si hay alguien que nos esté viendo y que dice, me parece que es un tema que puedo aprender mucho, pues que te contacten claramente y ya nos contarás sobre otros temas. Agradecerte por todos los temas que estás trayendo a Global Mindfulness Group. El tema de relaciones personales es un tema importantísimo que conocemos tan poco o que se nos ha enseñado tan poco a la hora de gestionar las relaciones que tenemos, empezando por uno mismo, por la pareja, por tus relaciones de amistades, bueno, y todo lo que conlleva, ¿no? Porque somos seres relacionales, así que es primordial entender desde dónde y cómo nos relacionamos con los demás, porque eso será el fruto de esas relaciones. Así que, pues para todas las personas interesadas, que se contacten contigo, que vayan a buscar el libro y bueno, agradecerte por todos los temas que nos traes y que nos seguirás trayendo y ya de adelantado un éxito seguramente en el libro que estás por sacar. Y Ay, muchas gracias, Irene. gracias a ti, Orly. Te mando un abrazo grande. Gracias por todo.
Gracias, muchísimas gracias. En GMG te ayudamos a encontrar la calma dentro del caos. Estos vídeos y talleres gratuitos te ayudarán y acompañarán a recuperar tu salud y equilibrio. Suscríbete, dale like y compártelo. Así nos das una mano para seguir llegando a más personas que, como tú, están buscando sentirse mejor. Y también apoyas al trabajo honesto y generoso de todos los expertos que hacen posible este espacio con tanto corazón.